Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre La habitación de Giovanni. Hasta el momento, todos los videos que he hecho de reseñas en los que hablo específicamente sobre un libro, mis impresiones, los temas que yo vi relevantes, han sido de libros que de verdad me gustaron o incluso pues tampoco quiere decir que son 5 estrellas, pero hay en ellos elementos que considero bastante importantes, al menos para mí, para poder sentarme aquí frente a la cámara y hablar sobre ellos. En el caso de La habitación de Giovanni, es un libro que indiscutiblemente va a estar en mi lista de mejores lecturas. Yo estoy ganando una nueva obsesión. Ya James Baldwin está en mi lista de figuras, escritores con los que tengo no sé, como un crush o una obsesión, no sé. Antes de contarles de qué va La habitación o El cuarto de Giovanni, que por lo que vi hay en diferentes ediciones que o lo traducen como El cuarto o La habitación, pero en fin, Giovanni's Room en inglés, el título original. Brevemente, ¿quién fue James Baldwin? James Baldwin es uno de los nombres o de los referentes de la literatura estadounidense, principalmente de la creación literaria del siglo pasado. Publicó tanto obras de ficción como de no ficción. También tuvo un papel importante como activista en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Los temas que James Baldwin aborda en sus libros están directamente ligados al racismo, a la interacción del racismo con la religión, a la homosexualidad. Él era un hombre homosexual y que esto también pues ocasionaba conmoción incluso dentro de algunos núcleos intelectuales o de los núcleos de activistas que estaban en esta lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Haciendo un poco de memoria de cómo o cuándo apareció para mí el nombre de James Baldwin, creo que la primera vez que escuché hablar de este escritor fue a raíz de una película que está basada en uno de sus libros, que es Si la colonia o si el barrio hablara, película que fue dirigida por Barry Jenkins, que es el mismo director de Moonlight, película que ganó un Oscar y que yo vi porque aparece Cucurrucucú Paloma, interpretado por Caetano Veloso. Obviamente que yo iba a ver esa película, muy bonita también, por cierto, con pinceladas autobiográficas y situada en el París bohemio de los años 50. La habitación de Giovanni nos cuenta la historia de David, un joven americano de clase media alta que está pasando una temporada en París mientras él espera a su novia, quien está en España, y por lo que al inicio él nos cuenta en este libro, ella decide irse unos días para pensar si realmente se quiere casar con él. En este lapso de tiempo que la pareja está separada, David empieza a frecuentar bares y empieza a relacionarse con otros hombres, y en alguna de esas noches bohemias él conoce a Giovanni, un italiano que se encuentra trabajando como bartender en el bar que lo conoce, y a partir de ese momento él comienza a tener una relación homoafectiva con Giovanni. Para mí, en sí, el tema principal de esta novela es la identidad. Nunca había tenido esta imagen tan precisa de la identidad como un caleidoscopio. Es como si todo lo que somos o todas las posibilidades de nuestro ser estuviesen dentro de ese artefacto, y que sin embargo experiencias y acciones inherentes al propio contenido, fuerzas externas, pueden moldear
y hacer esta identidad fluctuante y que no es algo totalmente fijo. La discusión o la reflexión sobre la identidad creo que se forjan a través de dos ejes o pilares, que parte de una orientación sexual y la identidad que está ligada a esa experiencia de nacer o vivir en ciertos espacios, estados, naciones, culturas. Y si hacemos las cuentas, El cuarto de Giovanni fue un libro publicado en los años 50. Fue incluso bastante anterior a los disturbios de Stonewall, que serían los que darían como el inicio de alguna manera mediática a la lucha por la liberación y por los movimientos que pedían igualdad de derecho, oportunidades para la comunidad LGBTIQ+. Se me olvidan las siglas, no me cancelen por favor. El propio FBI tenía dentro de su lista de personas potencialmente peligrosas para la nación a James Baldwin, no nada más por sus opiniones sobre y en contra del racismo, sino también por ser un hombre negro homosexual que escribió de ello. Entonces esto creo que también le da pues un peso muy grande a la figura y a la contribución de James Baldwin, a esa valentía que no debería ser más valentía. Ya cuando hablamos de la identidad nacional, aquí también es muy evidente porque constantemente David y Giovanni se meten en discusiones sobre lo que significa tanto ser un italiano como ser un estadounidense, pero ser un italiano y un estadounidense lejos de sus países. Obviamente la reflexión más puntual es la de David, de lo que qué significa ser un estadounidense en Europa en un contexto post Segunda Guerra Mundial, donde obviamente Estados Unidos comienza a reforzar su dominio económico, cultural, y hay muchas reflexiones sobre todo sobre la concepción del tiempo, sobre la concepción del éxito, sobre esta concepción, yo creo, del self-made man y cosas que están muy ligadas a esta idea del estadounidense, además de otras ideas que están ligadas a esta concepción liberal sobre qué significa la libertad, sobre esta idea de la meritocracia, que es bastante particular del pensamiento liberal. Aquí creo que obviamente no aprofunda, creo que nunca fue el punto objetivo de esta novela, pero se me hizo algo bastante interesante y que espero que en algunos de sus otros trabajos llegue a encontrar cierta reflexión o cierta profundidad, porque es algo que a mí, como ya les he dicho en otros videos, todo lo que tiene que ver con la identidad y cómo esta identidad de nuestro ser también está un poco pincelada por nuestro contexto cultural, obviamente ligado a una concepción Estado-Nación, me llama bastante la atención. Y dentro de esta reflexión de la identidad hay otra que está, creo que un poco subordinada, que es la idea del hogar. Hay una exploración de manera constante de las distintas dimensiones de lo que significa un hogar. Un hogar como puede ser un país, un hogar como puede ser una casa, un hogar como puede ser una habitación, e incluso un cuerpo. Estas divisiones o estas subdivisiones o esta reflexión sobre el hogar y sobre el pertenecimiento, que al final de cuentas es lo que buscamos a través de un hogar, pertenecer, y cómo el amor puede ser como esta amalgama que junta esta sensación, esta experiencia de pertenecer a través de un hogar, que tanto puede ser un cuerpo como un país, el propio cuerpo o el cuerpo del ser amado. A mí como esta idea, esta concepción, esta reflexión a través de esta historia, a mí, miren, me voló la cabeza, bendito James Baldwin. Algo que es evidente en esta novela y que creo que al lector le va a saltar a la vista, principalmente a mí, porque yo soy, ya saben, una fan del trabajo de Toni Morrison, es que a Toni Morrison la criticaban bastante y la cuestionaban de por qué no colocaba personajes blancos como
protagonistas en sus historias. Pues es que James Baldwin en esta novela coloca a un protagonista blanco, en este caso a David, al personaje principal, y también fue bastante cuestionado de por qué habló o por qué puso un personaje blanco como un protagonista. Y él, en una entrevista que aquí en el prólogo lo mencionan, él dice que fue de alguna manera una elección totalmente consciente y deliberada, porque de cierta manera no podría en aquel momento de mi vida lidiar con otro gran peso, el problema del negro. La cuestión sexual y moral eran difícil de ser trabajadas. Yo no tendría o no podría como tratar las dos en el mismo libro. No había espacio para eso. Pero, aunque este libro es maravilloso, me encantó y va a estar en mi lista de mejores lecturas de este año, no es que todo esté o que todo sea tan bonito, color de rosas perfectos. Ya por sí solo el libro termina de una manera muy trágica, muy triste. Y otra cosa que es muy evidente es que en algunos personajes, en la construcción de varios personajes, hay una misoginia bastante latente. Y esto también creo que da pauta para reflexionar, ¿no? Y creo que también quita un poco esa máscara de que el homosexual no puede ser misógino. No va por ahí. Entonces sí hay esos momentos en que a uno, pues como lectora mujer, le duele la misoginia que hay en personajes, en algunos personajes, pero creo que también eso puede dar pauta para esa discusión y a esa, como mencioné, ese quitarnos la máscara, ¿no? También hubo una escena incluso que a mí no me hizo ni el menor sentido, que es cuando pasa algo entre esta pareja, discuten, y esa discusión realmente, bueno, en este caso entre David y su novia, y pues es una discusión bastante fuerte, bastante contundente, y es como de, mientras viene mi taxi, dice la novia, por mí, obviamente para dejarlo, abandonarlo, vamos a tomarnos una copa y brindemos por el pasado, una cosa así. O sea, dijo yo, güey, o sea, si yo estuviera en la posición de esa mujer, yo no, o sea, yo me voy, me largo, yo que me voy a andar tomando una copa para brindar contigo, o sea, no, después de saber y de ver, ay, no, muy bien, todo bien, pero yo me voy. No sé, se me hizo muy poco creíble esa escena, como de, ¿será que así es tan fácil de aceptar ciertas situaciones? No lo sé. Para finalizar este video, no quería terminarlo nomás así como así, sino que me gustaría darles algunas recomendaciones de series, entrevistas y cositas así relacionadas a James Baldwin que vi posteriormente a su lectura, para poder también conocer más de este escritor, y como ya les dije, porque voy a seguir leyendo más de James Baldwin. La primera recomendación que les voy a dar, y que voy a dejar aquí un link de ese documental, es No soy tu negro. Está basado en una obra inconclusa de James Baldwin que se llama Remember This House, y en esa obra él reflexionaba sobre el racismo en Estados Unidos y sobre los movimientos en busca de los derechos civiles de las comunidades negras en Estados Unidos en los años 50, 60, y en esta obra y en este documental él menciona su relación tanto con Malcolm X como con Martin Luther King y con otros líderes de estos movimientos, y cómo él se relacionaba, y de alguna manera él quedaba un poco en ciertos aspectos al margen por particularidades que no sentía cierta identificación con estos líderes, pero que al final de cuentas él aceptaba que estaban como en la misma línea en busca de un fin mayor. De verdad es un documental muy bonito, o sea, la narración, los videos de archivo y también ligados un poco con situaciones actuales, que da también para hacer evidente, ¿no?, que a pesar de que el tiempo pasó y obviamente que hay avances, pues no ha sido suficiente como para que ya no se hable sobre eso, ¿no? Y ya no se luche por eso, ¿no? La lucha continúa. El otro documental es Meeting the Man. Por cierto, esa fue una recomendación que vi en el Instagram de Impresión G. María. Excelente, muchísimas gracias.
Yo lo vi en Movie. Pretendía hacer un documental, pero termina siendo como una entrevista bastante atropellada de unos directores ingleses que se reúnen con James Baldwin en París. Intentan pues pasar un tiempo con él, hacerle algunas preguntas, pero se nota que es demasiado atropellado por la manera en que estos hombres abordan con una óptica bastante racista a James Baldwin. Y creo que aquí lo más relevante de esta entrevista documental, no sé, es la visión un poco posterior, ¿no? de James, cuando ya estos líderes que menciona, por ejemplo en este documental, en No Soy Tu Negro, ya fueron asesinados. Se nota en James Baldwin cierta melancolía, tristeza, frustración, rabia por haber o por esos asesinatos. También es bien interesante porque hay imágenes donde lo graban dialogando con un grupo de estudiantes negros. Esa conversación se me hizo muy interesante. Hay una frase épica de James Baldwin ahí. You can do some things that he can't do. I can do some things that neither of you can do. You know I can't drive a truck. You know, and I can't run a bank. You know, I can't count. You know, and I can't lead a movement. But I can fuck up your mind. Son dos recomendaciones que les dejo por aquí. Incluso les recomendaría verlos antes de adentrarse a su literatura, si es que no lo han hecho, porque suman mucho y son visualmente muy bonitos y te aportan mucho pues en este proceso de construcción o de deconstrucción, como lo quieran llamar. Eso fue todo por esta reseña. Espero que se animen a leer a James Baldwin, porque en este canal seguirán escuchando de este escritor. Y déjenme acá en los comentarios si ya lo han leído. Si ya lo han leído, por favor díganme con cuál obra debería continuar. Y si no lo han leído, como ya les digo, siempre será bienvenida cualquier otra recomendación. Muchísimas gracias por ver este video. Nos seguiremos viendo en los próximos. Até mais.